Estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos». Señor Jesús, quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz. Quiero bendecirte, Señor, porque tú eres el único que das esa paz verdadera. Gracias porque la diste a tus apóstoles el día de tu resurrección. Gracias, Señor, porque tu bondad quisiste quitar el miedo que había en ellos y les decías: «No temáis». Les dijiste: «La paz sea con vosotros». Apiádate, Señor, de nosotros también ahora. Tenemos miedo, Señor, y tú lo sabes, mucho miedo, Señor. Miedo, Señor, a perder el trabajo. Miedo, Señor, a ver qué vamos a comer. Miedo, Señor, si se nos va a pegar ese COVID-19, si le va a pasar algo a nuestra familia, los que estamos lejos, Señor. Tanto miedo, Señor. Pero destruye tú, Señor, con tu paz, con tu amor, con tu serenidad, el miedo que nos domina, el miedo que nos tiene enfermos, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Jesús. Sálvanos del miedo, inúndanos de tu paz y concédenos la plenitud de tu Espíritu Santo para que experimentemos el gozo verdadero, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús. Glorificado seas, alabado seas. Gloria a ti, Señor. Tú que eres un Padre de misericordia y un Dios de consuelo, que nos llenas de alegría en medio de nuestras tribulaciones. Sí, Señor, bendito Dios. Dice, Señor, que el Espíritu Santo, cuyo amor y cuya acción estamos experimentando en nuestras vidas. Cuando la gente que ha presenciado el prodigio de Pentecostés dice con el corazón compungido a Pedro y a los demás: «¿Qué hemos de hacer, hermanos?». Pedro le contestó: «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor». Bendito y alabado seas, Señor. Tú, Señor, eres el Emmanuel, el Dios con nosotros. Tú nos buscas siempre, Señor. Pero también quiero, Señor, que nosotros podamos salir a tu encuentro, porque tú nos dices al apóstol: «Convertíos y volved hacia mí, dejad vuestros malos caminos y abrazad al bien». Sí, Señor, tú quieres que nosotros nos convirtamos, y esa conversión, Señor, es necesaria y debe ser constante, Señor, porque muchas veces nos alejamos de ti, Señor. Necesitamos convertirnos, Señor. O sea, es nuestra realidad de pecadores, sentirnos manchados, Señor, porque de verdad lo estamos. Pero ¿sabes qué? Nos acercamos con fe a Cristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Te decimos, Señor: lávame más, Señor, lávame más. Límpiame de todo pecado. Lávame con tu sangre, Señor. Destruye mis culpas. Bendito seas, Señor. Y de verdad, Señor, te podemos decir que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Jesús. Pero nos acercamos con toda confianza a ti, Jesús, porque tú eres nuestro Salvador, para pedirte, Señor, que con tu sangre limpies todas nuestras miserias. Bendito seas, Señor. Te pido, Señor, que nos sanes de este miedo, del odio, Señor, que a veces nos llega a nuestro corazón y no sabemos cómo, Jesús. Pero tú nos dices: «Haré descender sobre ella como un río, Señor, tu paz». El plan, Señor, tuyo es darnos tu paz en plenitud, y eso es lo que queremos, Señor. Esa paz que supera todo conocimiento.
Bendito seas. Dice que si habita el Espíritu Santo, Señor, correrían ríos de agua vivas en nosotros, Señor. Y tú nos dices, Señor, que nos vas a mandar torrentes, Señor. Que dice que lo derramarás sobre toda carne, Señor. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Sí, Señor, ven, ven, Espíritu Santo, sobre todo los que estamos escuchando este audio. Bendito y alabado sea, que seamos capaces de recibirte, Señor, dentro de nuestra situación personal que tenemos. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes nuestras limitaciones. Tú conoces nuestros odios, nuestros miedos que nos limitan, Señor, y que no nos dejan esa comunicación de amor, Señor. Por eso, a veces la experiencia del Señor en nosotros es a veces tan tenue, podríamos decir imperceptible. Oíamos cómo San Juan decía, antes de darnos su espíritu, Él nos destruye todo el miedo que se ha apoderado de los apóstoles y les dice, no temáis, les dice, no temáis. Y se lo dice 2 veces. Y solamente cuando ha efectuado esa curación de ese miedo, entonces les dice, recibid el Espíritu Santo. Únicamente en ese instante están preparados para recibir interiormente esa curación del miedo. Y entonces pueden recibir el don del Espíritu. Por eso tenemos la necesidad de que el Señor nos sane interiormente ese miedo. Pero tenemos que reconocer primero que nuestro mundo interior está enfermo. Afortunadamente muchos contamos con el aporte de la psicología, los psicólogos y todas estas cosas. Pero hermanos, lo que hace el Espíritu Santo en un instante y gratis lo hace. Bendito Dios, Señor. Y el Señor nos quiere curar del miedo, del odio, del complejo de inferioridad, del complejo de culpa. Todos esos problemas nos atacan. Esos son como quien dice nuestros demonios, por así decirte, el miedo. Cuando un niño nace, teme solamente a 2 cosas, a una caída y a los ruidos fuertes. En ese momento no conoce todavía los peligros, por eso sus temores son muy limitados. Pero pronto empiezan a acumularse en él los miedos por todo lo que va sufriendo y por los peligros que va descubriendo. Y así entonces hallaríamos miedos tan infantiles como por ejemplo mujeres que le tienen miedo a los ratones, hombres que le tienen miedo a los perros, a tantas cosas que muchas veces los ocultan o los ocultamos. Muchas veces estamos enfermos de miedo y tal vez no hemos caído en cuenta porque hemos acumulado todo ese miedo. Pero muchas veces le tenemos también miedo al Señor, miedo a entregarnos, porque podemos pensar que Dios nos va a quitar algo y no, al contrario, Dios nos lo da todo. No tenemos por qué tenerle miedo, pero muchas veces pensamos que Él nos va a pedir algo, que sí, que tenemos muy apegado, algún pecado, algún ídolo, algo que de verdad que nos cuesta mucho. Entonces, en realidad toda entrega amorosa es exigente, toda entrega amorosa entraña un riesgo. En lo humano hay que inmolar muchas cosas cuando se realiza una unión matrimonial, por ejemplo. Hay que renunciar a muchos gustos personales para disfrutar el beneficio de esta unión santificada por el Señor. En lo espiritual sucede lo mismo. Cuando uno le hace esa entrega amorosa al Señor, Él exige la inmolación de los ídolos, pero debemos tener la seguridad. A quien nos entregamos es el Señor. Y Él es fiel, Él es infinitamente bueno. Él nunca se cansa, ni se cansa. Él no va a traicionarnos. Solamente cuando hablamos de Cristo podemos exclamar, sé en quien he creído, sé en quien he confiado. Y esto no podemos decirlo de ninguna otra criatura, solamente podemos afirmarlo del Señor Jesús. Pero Cristo es el Señor y Él puede disponer de nosotros y de nuestro yo como Él desee, como quiera. Y esto es lo que nos causa pavor, lo que nos produce miedo, el señorío del Señor con la destrucción de los ídolos,
La entrega amorosa que hacemos al Señor se pone en posesión de Cristo, en la posesión de su Espíritu, en posesión de sus riquezas. Por eso merece bien la pena sacrificarlo todo por Él, lo que Él nos pida para lograr esta bendición. Recordemos lo que dice San Lucas, que después que Cristo recibe en el Jordán la unción del Espíritu, su poder es conducido por el mismo Espíritu hacia el desierto para ahí ser tentado por el demonio. Al Jordán le sigue el desierto de sus privaciones y de sus tentaciones, pero Cristo triunfa ahí porque tiene el poder del Espíritu. Por eso al final el demonio se aleja de él y los ángeles se acercan para servirle. Entregarse a Cristo es entregarse a un futuro desconocido, pero a un futuro que está en sus manos, que está en sus manos amorosas. No sabemos lo que Él nos va a disponer, pero nosotros y en nosotros tenemos la seguridad que es el Señor, que es el amor, que es la fidelidad. A pesar de todo eso, sabemos que Él no nos va a quitar nada. Donde Él nos va a conducir va a ser mejor para nosotros. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das tu Espíritu Santo y tú nos dices que cuando recibamos la fuerza de Él, entonces desecharemos todo este miedo que tanto nos perjudica y que desafortunadamente nos impide muchas veces la entrega amorosa y alegre y sobre todo total a ti, Señor. Solamente cuando logremos con la gracia del Espíritu dominar este miedo a Jesús, nos entregaremos totalmente a Él y Él se entregará también a nosotros. Solo entonces le abriremos la puerta de nuestro corazón y Él entrará. En Apocalipsis nos ha dicho: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo. Pero solamente abriremos la puerta a Cristo cuando perdamos el miedo al Señor. Por eso lo que tenemos que hacer es orar. Es tan fácil orar para que desaparezca ese miedo al señorío de Cristo. Es preciso orar por esa intención. Si alguno ha superado ya esta etapa, si alguno puede afirmar que no le tiene miedo al Señor, está en una situación sumamente positiva y ventajosa. Pero seguramente muchos necesitamos orar por esta necesidad, la liberación del miedo que nos impide entregarnos al Señor. Por eso necesitamos recordar las palabras de Cristo que nos dice: soy yo, no temáis. En la medida que adquiramos esa seguridad en la presencia de Cristo en nuestras vidas y fe en su amor, desaparecerá de nosotros el miedo a todo, pero primero el miedo a Él. Recordemos cómo Jesús sanó ante todo el miedo de los apóstoles. A pocas personas encontramos dominadas por el miedo, como estos apóstoles que habían vivido muy cerca de Jesús, habían vivido la pasión con Él, huyen cuando Cristo cae en manos de los enemigos y Él ya lo había profetizado: heriré al pastor y dispersarán las ovejas. Pero como solamente Él es el que sana el miedo, solamente Cristo sana el miedo al comunicarnos su Espíritu. Por eso Él, el mismo día de la resurrección, adelanta esta curación del miedo a los apóstoles y le dicen: soy yo, no temáis. Es Él también que por su Espíritu nos sana a nosotros del miedo que hemos acumulado en este terreno. Por eso los apóstoles quedan curados plenamente del miedo únicamente el día de Pentecostés. Hasta ese momento habían estado, recuerdan, con las puertas cerradas. Solamente salen al balcón ese día para predicar a Cristo, para ser testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque como nos dicen en Hechos los Apóstoles, se llenaron todos del Espíritu Santo. Esa plenitud del Espíritu es distinta a la recepción del Espíritu. Ellos lo habían recibido el día de la resurrección, pero la plenitud del Espíritu, o sea, su poder total, solamente lo adquieren el día de Pentecostés.
También nuestra sanación interior del miedo y del miedo al Cristo será una realidad cuando recibamos la plenitud del Espíritu, cuando quedemos llenos también del Espíritu del Señor, cuando seamos bautizados en Él. Esta es la verdad que estamos descubriendo. Por eso, cuando uno recibe al Espíritu Santo, recibe esa seguridad interior, esa fuerza del Espíritu Santo destruye en nosotros el miedo, que es la debilidad. En cambio, adquirimos un entusiasmo por Cristo. El Señor, antes de la ascensión, le dice a los apóstoles: recibiréis el poder del Espíritu y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Eso fue antes de Pentecostés. Los apóstoles no pueden dar testimonio de Cristo porque tienen miedo. Pensemos en el caso de Pedro. A pesar de su promesa de fidelidad, promesas que eran sinceras, cuando durante la pasión niega a Cristo y aún con juramento y delante de una esclava dice: no conozco a ese hombre. Y dice: oye, ¿por qué cambió este? Porque en ese momento Pedro estaba dominado por el miedo. Y claro, al tener ese miedo no podía ser testigo de Jesús. Conoce a Jesús y ama a Jesús, pero tiene miedo. Por esto no puede dar testimonio del Señor, ni puede confesar al Señor. Pero este Pedro, que niega al Señor delante de una esclava, el día de Pentecostés lo proclamará con alegría y con valor, lo hará sin miedo, y esto sucederá en los meses y en los años siguientes, y nada lo detendrá. Será testigo fiel del Señor. ¿Por qué este cambio? Porque el Espíritu del Señor lo va a colmar el día de Pentecostés. Lo sanó del miedo, le dio esa seguridad interior y lo llenó de fortaleza y lo convirtió en un testigo del Señor. Quiero contar un pequeño testimonio. Yo chiquita, como desde los 17 años, siendo catequista de primera comunión, siempre iba y les contaba la palabra a los niños y les echaba cuentos. Pero claro, son niños, uno ya los conoce, los quiere y obviamente no tiene miedo, no tiene pena. Y después, como a los 30 años, empecé a hacer unas noches de alabanza en mi parroquia. Yo las organizaba, invitaba a la gente, se llenaban. Y a mí me daba, imagínense, me daba miedo coger el micrófono y darle una bienvenida a toda la gente que había invitado o darle gracias por haber asistido. Y yo me acuerdo que me iba detrás de la iglesia o de la capilla y me arrodillaba y le decía: Señor, quítame el miedo, por favor, quítame el miedo. ¿Cómo es posible que yo no me puedo parar en el micrófono, aunque sea darle gracias a la gente por haber venido, darle las bienvenidas? ¿Cómo sufría yo ese temor, ese miedo? Hasta que un día el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Tanto así fue el fuego del Espíritu Santo que después quedé predicando delante de 7,000 personas en República Dominicana, en México, en 600 personas. Y en televisión y en todas estas cosas, ¿no? Pero en televisión no es lo mismo porque hay pocas personas, aunque sabes que todo el mundo te está viendo, pero hay pocas personas. Pero así en vivo y a todo color. Y es eso, ¿no? El Señor te quita tu miedo, te quita te da esa seguridad, te da esa fortaleza para poder ser testigos de su amor. Y eso es lo que ahorita necesita el mundo en este momento. Gente que sea testigo de Jesús, que no les importe hablar de Jesús. Yo ahora vivo en Valencia, pero cuando vivía en Madrid, mis compañeros de trabajo, en la hora de comer, les decía: vamos a darle gracias a Dios por la comida, y todos me miraban como bicho raro. Pero yo no tenía miedo porque para mí había que darle gracias a Dios por la comida. Entonces, se necesitan muchas personas que puedan hablar de Él, pero sabes que pocas se atreven a dar testimonio del Señor y ser testigos, no solo ahí en ambientes difíciles, en la universidad, por ejemplo, personas que son antievangélicas. Te encuentras con tantas personas que no quieren saber nada, pero nada de Dios. Y ahí tenemos que ser testigos del Señor. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo, al derramarse en nosotros, es que nos puede quitar el miedo y nos puede liberar de ese temor. Nos puede dar esa seguridad que nos llene de su fortaleza. Y cuando Cristo nos da esa seguridad,
Él empieza también a darnos esa seguridad en nosotros y a poder confiar en los demás. Él nos quiere sanar primero del miedo que le tenemos, pero quiere sanarnos después del miedo que nos tenemos y del miedo que le tenemos a los demás. Es mucho el miedo que hemos acumulado respecto a nosotros mismos y también que le tenemos a otras personas. La serie de los fracasos que hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas nos han llenado de inseguridad, nos han hecho cada vez menos firmes y menos seguros. La inseguridad es uno de los distintivos de nuestra época. No tenemos seguridad frente al futuro porque el pasado está lleno de fracasos y solamente cuando tengamos seguridad frente al futuro lo conquistaremos. Progresaremos, cumpliremos las metas señaladas y llegaremos a un puerto feliz. El que no espera vencer, ya está vencido, dice el dicho, y ahí está encerrada una gran verdad. Los fracasos que nos han proporcionado personas desde los primeros años de nuestra vida, que hemos tenido por imprudencia, por falta de previsión, por distintos fallos, nos han llenado de miedo. Esta es la realidad, hermano, pero también existe la verdad de una sanación en Cristo. Él te puede sanar del miedo que tengamos en nuestro interior. Él puede curarnos de esta inseguridad. Solamente Él, por su Espíritu, puede llenarnos de fortaleza. Y es mucho el miedo que hemos acumulado respecto a distintas personas, por una u otra causa o por una u otra actuación. Nos han impresionado desfavorablemente, han creado en nosotros un complejo de inferioridad. Muchas veces cuando nos han gritado, nos han insultado y nos dicen que no servimos, nos acusan con miedo, con amenazas, con esa misma presencia muchas veces. Este miedo también puede y quiere sanarnos el Señor. Jesús es nuestra paz, empieza a sanar del miedo desde antes del nacimiento. Por medio del ángel tranquiliza a José y le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo has concebido en ella es el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Despertó José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y tomó consigo a su esposa. El día de su nacimiento en Belén, por medio del ángel, también sana el miedo de los pastores. El ángel le dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando los ángeles, dejándole, se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Ya sin miedo y llenos de alegría pudieron acercarse al portal y realizar ahí el encuentro maravilloso con el Señor. Pero hoy hay un hecho sumamente elocuente para manifestar el poder y la sanación interior, la sanación del miedo, la sanación que tiene el Señor Jesús. El Señor me ponía en el corazón que había mucha gente en estos momentos con este miedo que estamos viviendo en esta cuarentena nunca antes visto en el mundo entero. Pero si estamos siguiendo todas las lecturas que vamos leyendo, nos damos cuenta, Nicodemo, por ejemplo, es un hombre dominado por el miedo, pero el Señor, que es la paz, es la seguridad, es la fortaleza, dialoga con este hombre dominado por el miedo y le habla de su espíritu y de su nuevo nacimiento. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. A través del diálogo, el Señor penetra en el corazón de Nicodemo y lo sana totalmente. La curación de Nicodemo es tan completa que poco después, cuando los fariseos quieren condenar a muerte a Jesús, cuando incluso reclaman a los guardias porque no han traído prisionero a Cristo,
Nicodemo les dice: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin haberle oído antes y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron: ¿también eres tú de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. Aquel hombre, con su valor, confunde a quienes quieren perder a Cristo y los obliga a volver a su casa. Y algo más admirable todavía, el Viernes Santo, cuando Cristo ha sido crucificado, cuando todos, incluso los discípulos, lo han abandonado, Nicodemo, en compañía de José de Arimatea, se presenta ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Es un hombre que ya no tiene miedo, porque Jesús lo había sanado, como señal de gratitud, como demostración de aprecio. Él ahora quiere honrar al Señor dándole sepultura a su cuerpo. Pero lo que debe llenarnos de alegría y de esperanza es saber que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos. Es ese Jesús que sanó del miedo que había en José, que había en los pastores, que destruyó al que oprimía a Nicodemo y que muchas veces adelantó un proceso de curación del miedo en los apóstoles. Puede y quiere realizar el mismo favor a beneficios de nosotros. Él también quiere destruir el miedo que nos domina y que nos enferma. Y también puede hacerlo ahora si nosotros nos acercamos a Él con fe, con humildad. Sería un mal para nosotros descubrir la serie de temores que nos oprimen y aún las consecuencias terribles que nos tienen sobre nuestro ser, si no estuviéramos convencidos de que tenemos una solución en Cristo, que es la solución de todos los problemas. El temor a fracasar, a la sexualidad, a defendernos, a confiar en los demás, a pensar, a hablar, temor a la soledad, temor al COVID, temor a ver si nos entierran, si morimos solos, temor a quedarnos sin trabajo, temor a no saber cómo vamos a mantener a nuestros hijos, temor a cómo saber que tenemos que pagar el agua, la luz, la hipoteca de la casa, tantas cosas que nos agobian este futuro tan incierto. Pero ¿saben qué? Cristo es nuestro Señor. Él es la gran solución, Él es la pronta solución. Dice San Juan: el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor supone castigo y el que teme no es perfecto en el amor. Aquí encontramos la gran solución para la enfermedad del miedo, el amor paternal de Dios, el amor fraternal y salvador de Cristo, el amor del Espíritu que mora en nosotros. En la medida que nos dejemos abrazar por el amor de Dios, en esa misma medida irá desapareciendo todo el temor que hay en nosotros. Cuando el amor de Dios llegue a ser perfecto en nosotros, el temor será arrojado afuera. Bendito seas, Señor, porque tú eres bueno, Señor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bendito Dios, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Ven a liberarnos, Señor. Ven a invadirnos, ven a liberar. Si reconocemos que estamos enfermos, quizás muy enfermos interiormente, reconozcamos que el miedo ha sido acumulado en nosotros y que nos impide muchas veces entregarnos al Señor, servir generosamente a los hermanos, llevar una vida tranquila. Pero reconozcamos también con la gracia del Señor que Él puede sanar este mal y que Él puede calmar todas las tempestades que el miedo levante en nosotros. Recordemos lo que dice el evangelista San Mateo. Subió después Jesús a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas llegaban a cubrir la barca, pero él estaba dormido. Acercándose pues, se acercaron diciendo: Señor, sálvanos que pereceremos. Decidles: ¿por qué estáis con miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó e increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza, y aquellos hombres maravillados decían:
¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Señor, queremos entregarte nuestros miedos. Hoy estamos aquí dentro de tu presencia, Señor. Tú siempre nos dices que donde hay 2 o 3, tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y nos dices, pide y os daré, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, el que toca la puerta se le abrirá. Si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cómo Dios no les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? En esta cuarentena, Señor, quiero pedirte especialmente, Señor, por todos los que sufrimos este miedo, Señor, a contagiarnos, miedos a morir, Señor, miedo a tantas cosas, miedo al futuro, Señor. Los que hemos visto tanta gente muerta en los hospitales, tantos cadáveres, Señor, que los han tratado como si fuera un número más, Señor. Hemos quedado traumatizados, Señor, de ver tanta gente muerta a nuestro alrededor, tantos familiares, tantos conocidos, Señor. Yo te pido, Señor, que nos sanes de ese miedo a la muerte. Ese miedo de montarnos en un avión, Señor, pensando que no se nos va a contagiar algo. Miedo, Señor. Tanta angustia, Jesús, que sentimos. Pero solo tú puedes sanar ese miedo, Señor. Queremos entregarte todo miedo, Señor, de subir por escaleras eléctricas, Señor. Sana, Señor. Sana el miedo de la gente que han tenido un accidente y se han chocado y no quieren saber de manejar más porque han atropellado a alguien. Sana, Señor, tantos miedos al fracaso, miedo a que te boten del trabajo y a quedar sin trabajo, Señor. Miedo a pasar hambre, miedo a la escasez, Señor. Miedo a ser deportado, miedo a ser tratado mal. Tanto miedo, Señor, a una enfermedad que no tenga cura, a morir de asfixia, a morir de neumonía, Señor. Miedo a quedar solos. Bendito miedo a que nos abandonen los hijos, a que nos abandone el esposo. Tantos miedos, Señor, que tú sanas, Jesús. Sana, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Que no tengamos miedo, Señor, de entregarte nuestras vidas, porque nuestra vida es tu vida, Señor. Queremos entregártela, queremos entregarte a nuestros hijos, Señor. Queremos entregarte a nuestro esposo, a nuestra mamá y a nuestro papá. Queremos entregarte, Señor, en este momento a todos los familiares queridos, para que tú los cubras con tu sangre preciosa y no se enfermen, Señor. No les des esta enfermedad. Tenemos la familia totalmente reunida en tu nombre, Señor. Que podamos asistir a la Eucaristía, Jesús. Que podamos comulgarte. Que podamos comer tu cuerpo y tu sangre, Señor. Te amo, Jesús. Gracias. Bendito seas, Señor. Amén. Señor Jesús, que yo nunca recorra el mar de la existencia solo. Que yo siempre te lleve a ti en mi vida y en mi barca. Que yo disfrute siempre, Señor, de tu compañía amorosa. Que cuando arrecie la tempestad, cuando el miedo levante las olas que amenazan sumergirme, yo te mire, Señor, yo te invoque con fe y confianza. Sé que tú, Señor, ordenas a los vientos y a ese mar que se calme, que no me destruyan, que no me atormenten. Señor, tú eres la paz. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dime estas palabras, Señor. Te doy mi paz, te dejo mi paz. Destruye, Señor, el miedo y el odio que se han acumulado en mí. Disipa todos los temores infundados que me atormentan. Calma, Señor, la tempestad que con frecuencia se levanta en mi interior. Que se manifieste tu paz, Señor, en mi vida, que aparezca tu señorío, que tú domines mis emociones, Señor, que tú me tranquilices interiormente. Tú eres mi paz, tú eres la paz, tú eres el amor, Señor. Gracias porque me amas, gracias porque me curas, gracias porque me salvas. Bendito seas, Señor,
Gloria a ti, Señor Jesús.